los empresarios nacemos como empresarios y no nos hacemos empresarios. En ese momento me di cuenta, tengo que tomar acción y tengo que tomar acción ya y aprender. Tuve una muy mala experiencia. Tenía una banca de inversión que administraba el patrimonio de mi familia. Hicieron una gestión pésima. Ese es el diferencial de Key Capital. Somos muy ágiles, muy eficientes en la estructura. Acompañamos al inversionista en cada uno de los procesos. Nosotros, digo mi socio y yo, coinvertimos, digo que casi en el 100% de todos los negocios que hacemos. De lo que no hacer y lo que sí hay que tener en cuenta al momento de tomar estas decisiones de inversión. En Key Capital no solo buscamos conectar capitales con oportunidades, también buscamos conectar con esas historias detrás de esos empresarios, conocer un poco de sus días, de sus logros y quizá también de sus fracasos. Es por eso que hemos abierto este espacio de entrevistas para conocernos un poco más y darles la posibilidad de que también nos conozcan. Hoy estamos con Juan Carlos Borges, fundador de Key Capital, empresario, economista y además inversionista con más de 20 años de experiencia y puntualmente en el mundo de la construcción. ¿Eso es, Juan Carlos? Así es. Buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Carlos, gracias por este espacio y abro la puerta, si quieres arrancamos esta entrevista un poco iniciando con ese Juan Carlos adolescente para de pronto ir trazando esa línea a cómo está hoy Juan Carlos, empresario y fundador de Key Capital. Dale, yo creo que soy de un fuerte creencia que los empresarios nacemos como empresarios y no nos hacemos empresarios. Porque uno, o sea, en mi experiencia, yo arranqué muy joven, no pensando que era un empresario, no un empresario. Yo arranqué en el colegio con esa necesidad de que uno quiere salir con los amigos, que quiere ir a compartir, que el tema de plata es restringido por el tema de familia, los papás le dan, no le dan. Entonces siempre era como una necesidad de qué tipo de negocio, qué puedo hacer yo de manera empírica para poder generar plata, para poder disfrutar con mis amigos. Fue como muy temprano. Entonces desde el bachillerato vendía dulces o sacaba temas de tareas. Fue de los primeros que tuve la opción y el privilegio, digamos, de tener internet en mi época y poder tener una enciclopedia virtual y a sacar todo este tema de investigación. Y creo que como que veía esas oportunidades momentarias y las aprovechaba para poder tener alguna liquidez y poder salir con mis amigos. Que ahí fue donde nació el empresario Juan Carlos Borges. Ok, Juan Carlos. Igualmente, digo, creo yo, y no siempre pasa, puede ser que en la adolescencia, como todos, busquemos un poco eso que tú dices, esos ingresos, pero quizás con el tiempo eso se va perdiendo o quizás se van marcando otras líneas para dónde ir por la vida, pero contigo creo que fue muy marcado, no sé, después al momento de elegir una carrera, ¿cómo eso lo viste? Pues, como te digo, te repito un poquito lo que te acabo de decir. Para mí, en mi experiencia, yo nací para ser empresario. Yo decido a muy temprana edad, a los 19 años, partir de Colombia. Salgo para Estados Unidos sin saber nada de inglés, con mi carrera casi, digamos, con un 60% en economía en Colombia, y a empezar a una aventura nueva de vida con mi novia, esposa en ese momento. Y orgullosamente me siento que después de 2 años, 3 años de estar en Estados Unidos, logré abrir mi propia empresa. O sea, a pesar de que yo trabajé esos primeros 2, 3 años, nunca me sentí que ese era mi campo de acción. Siempre me sentí restringido, siempre me sentí que no pertenecía a ese ámbito laboral, hasta que decidí literal lanzarme al vacío, abrir una empresa en un país que no conocía, en una industria que llevaba 2 años conociendo. Pero esos fueron unos retos tan fuertes, interesantes, lágrimas, pero al día de hoy forjó quién es Juan Carlos Borges. Claro. Juan Carlos, ¿y cómo llegar a otro país que no es el tuyo, por supuesto, empezar desde cero y crear una empresa, digamos? Me imagino que además sin contacto, sin nada, por lo que me estás contando. Entonces, ¿cómo se arranca y cómo se sigue ese camino hacia adelante? Yo creo que como todo en la vida es disciplina.
Tú arrancas con una disciplina y una visión de lo que tú quieres en tu vida. Cuando tú estás en una época tan temprana de tu vida, tú estás dispuesto a sacrificar muchas cosas. Sí, arrancar desde abajo, desde barrer, desde limpiar. Tú arrancas desde ahí y no existe como no se te quita o se te pone a hacer. Pero siempre con una visión clara que no me voy a quedar acá. Es un proceso que tengo que vivir y que sé que tarde o temprano quiero una empresa. Que no sabía en ese momento. ¿Sí? Yo me enfoqué en un tema de construcción puntualmente por un familiar que vivía y continué esa ruta. Entonces creé mis propios contactos, creé mi propia empresa, aprendí con dolor qué son las leyes, cómo funciona, cómo es el mecanismo, que es completamente diferente al mercado colombiano, pero creo que eso me dio como un edge, como una ventaja de adaptarme rápidamente a esa cultura y me siento muy orgulloso de lo que fue impresa en Estados Unidos, de a dónde la llevamos. La llevamos porque mi esposa me ¿Te ha acompañó acompañado en desde el inicio. Ok. Juan, bueno, entiendo, hoy sigues viviendo en Estados Unidos. ¿Cómo es esa vida estando desde allá? Pues te cuento un poquito mejor. Yo cuando emigro a Estados Unidos, emigro a California, allá es donde yo hago toda mi carrera de empresario, llamémoslo. Eh, Después de que nacen mis hijos, decido regresar a Colombia. Estuve en Colombia desde el 2018 y me regresé en 2023. Regresé por temas personales políticos, llamémoslo así, eh, y me regresé a Orlando. Entonces estoy en otra área completamente diferente. Eh, Me gusta mucho Colombia, puedo decir, y Colombia creo que en mi regreso a Colombia me dio unas grandes oportunidades para seguir creciendo y seguir alimentando lo que es nuestra banca de inversión de Perfecto, Juan. Bueno, ahí ya un poquito conectamos también tu vida de cómo creas tu empresa en Estados Unidos y cómo regresas a Colombia y en qué momento arranca o se une este administrador de empresas, estamos hablando de Juan Carlos Aguilar, con Juan Carlos Borges. Sí, como te lo dije ahorita, creo que los negocios hacen completamente diferente a Colombia. En Estados Unidos tuve una muy mala experiencia. Un par de años antes de que yo regresara a Colombia, tenía una banca de inversión que administraba los patrimonios de mi familia. Hicieron una gestión pésima, perdí mucha plata con ellos. Cuando regreso a Colombia me doy cuenta de todas esas falencias que existieron de manera por platas. Les decidí que nadie iba a cuidarme por tu patrimonio de tú mismo, ¿no? En ese momento conocí a Juan porque, digamos, ya tenía una trayectoria, ya tenía cierta influencia y cierto reconocimiento, sobre todo en temas de prensa, entonces me generó confianza y empecé a trabajar muy de la mano con él. Venga, tengo este capital, ayúdeme a colocarlo seguro. Entonces hice muchos negocios con él al principio, donde él actuaba como un broker y yo era el inversionista, hasta que en un momento me di cuenta, venga, tenemos una buena sinergia, él es muy buen comercial, tiene buenos estudios en temas de estructuras, de garantías, y por otro lado, pues toda mi trayectoria como empresario fue crecimiento de empresas, gerencia, optimización de procesos, y yo le dije un día, venga, ¿por qué no hacemos lo mismo, pero ya dentro de una empresa y nos volvemos como más una empresa corporativa, como más seria? Porque al final nosotros respondíamos todo lo que teníamos con patrimonio de él y mío, Okay. pero obviamente ese patrimonio es limitado y la necesidad y requerimiento de más negocios no paró. Ahí fue donde poco a poco decidimos nosotros empezar a involucrar más amigos, clientes cercanos de Juan, y así fue como poco a poco Se fueron abriendo esas se abrieron puertas. esas puertas. Ok. Juan, me quiero devolver un poquito donde me decías, tuve malas experiencias, malas decisiones quizás, o encontrarte con personas que de pronto
no fueron tan confiables o no fueron tan serias al momento de plantearte ciertos negocios. No sé si nos quieres compartir un poquito más de eso. Sí, si quieres te cuento un poquito más a detalle, pues fue una etapa difícil de mi vida, pero básicamente yo todavía radicado en Estados Unidos, empecé, digamos, a mandar capital para Colombia con una supuesta banca de inversión seria, de trayectoria, expertos en temas de inversión. ¿M? Obviamente todo se veía perfecto, bien, cuando yo estaba en Estados Unidos, pues porque no estaba tan cerca para generar control sobre Sobre el- las inversiones. Entonces, cuando yo regreso y me doy cuenta que las rentabilidades no eran que ellas prometían, que las garantías no eran reales de lo que ellos estaban haciendo, eh, pues empezó a levantarme todas las alarmas, Claro. porque ellos administraban todo mi patrimonio. En ese momento me di cuenta, tengo que tomar acción y tengo que tomar acción ya y aprender que nuevamente mi aprendizaje en Estados Unidos era completamente diferente. Cultura americana siempre se basa en la buena fe, que lo que te dicen es lo que realmente te están vendiendo y no existe tanta duda y tanta, digamos, esa cultura colombiana de siempre la malicia y que es que no le creo. eh, no, yo no tenía ese concepto. Entonces, creo que caí por primíparo, Claro. entrando a una cultura diferente, a pesar de que soy colombiano, pero viví toda mi vida en Estados Unidos y logré entender muchas cosas. O sea, fue un aprendizaje súper costoso, pero fue al final un aprendizaje. Y aprendí el qué no hacer, qué tener cuidado, lograr entender que de las cosas más importantes dentro de una estructura es cuál es tu garantía, cuál es tu peor escenario, qué pasa si te incumplen. Claro. Todas nuestras estructuras y por eso nosotros, digo mi socio y yo, coinvertimos, digo que casi en el 100% de todos los negocios que hacemos, es porque creemos y estamos convencidos que esa garantía existe, que es una garantía real, que es una garantía que si hay un incumplimiento, no dependo de un sistema judicial para poderla hacer valer. Entonces creo que ese es el mejor escenario que tú puedes tener en un momento de que, digamos, el negocio salió mal. Salió mal. Perfecto, Juan. Sí, justo ahí me quería detener porque nos pasa mucho y es, pues la gente por supuesto desconfía y tiene razón ante muchas, no sé, la palabra ya inversión a veces ya suena como, bueno, pero ¿en qué? Si tampoco hay conocimiento detrás, que es un poco lo que nos decías. Y también cuando ya las rentabilidades son súper altas y te prometen un montón de cosas, entonces la gente de por sí desconfía. Entonces este espacio también un poco, además de conocerte por supuesto, llegar a este punto y saber que también pasaste por una situación donde confiaste en personas, aún teniendo conocimiento quizás ya de más, pues es abrir esa puerta a decir, bueno, a ti también te pasó, aprendiste, eh, y a partir de eso que nos dejes como esas recomendaciones de lo que no hacer y lo que sí hay que tener en cuenta al momento de tomar estas decisiones de inversión. Mira, yo creo que, y esto es como un lema muy general que Ujú. existe en muchos empresarios, es no te metas en lo que no entiendes. Eso es lo número uno. Si yo no entiendo el negocio y el negocio se vuelve tan sofisticado y tan complejo de entender que si no estás tú dentro en ese medio y no lo entiendes bien, pues no te metas. Por supuesto. Arranca con eso. Número dos, siempre plantéate la pregunta, ¿qué pasa si me incumple? ¿Cuál es mi peor escenario? Ujú. Si tú te sientes cómoda con ese peor escenario de que, listo, me quedé con un activo, está bien, salgo y lo vendo, me puede demorar 6 meses, un año, pero lo vendo, lo tengo en propiedad mía, ¿m? Y puedo convivir con ese riesgo, dale. Yo creo que ese es el segundo paso que tú debes tener, ese segundo escenario. Y tercero es tener un equipo de trabajo que realmente va a respaldar y va a velar por tus beneficios como inversionista. Eso es muy importante. Hay muchas bancas, y te lo digo por experiencia propia,
Hay muchas bancas que lo que buscan es irte a cerrar un negocio de la manera más rápida, simplemente por una necesidad de ganarse una comisión, una plata, donde el inversionista pasa a un segundo plano, porque yo lo que quiero es cerrar rápido para recoger mi plata y ya se vuelve problema suyo. Dentro de la banca de inversión y dentro de nuestras tesis de inversión y el lema y la filosofía es donde siempre nosotros acompañamos a los inversionistas, en las buenas y en las malas. Entonces, no creo que va a existir la primera persona que pueda decir que es que Key Capital los dejó botados porque hubo X o Y circunstancia. Siempre los acompañamos hasta el final. Y creo que eso es muy importante. Muy importante. Perfecto, Juan. Ahí entonces, si quieres también compartirnos a todos, por supuesto, hablemos un poco de quién es el equipo que está detrás de Key Capital, quién compone a Key Capital, que me parece también fundamental, ese capital humano que hay detrás de esta marca. eh, y además, también un poco que nos expliques qué puntualmente hace Key Capital. A ver, pues Key Capital es una banca de inversión en la cual se especializa en deuda privada. ¿Sí? Entonces nosotros hacemos estructuración de créditos bajo una garantía en finca raíz. ¿Sí? Eh, ¿Qué tenemos dentro del equipo de nosotros? Tenemos un equipo legal, tenemos un equipo financiero, tenemos un equipo comercial y tenemos unos externos que nos ayudan en la estructuración, que ya son principalmente abogados senior con mucha trayectoria, mucha experiencia, que nos dan la tranquilidad de que la estructura que estamos montando para cada uno de nuestros negocios, que es diferente. O sea, no podemos decir que todas las estructuras son iguales, porque las condiciones son diferentes, el inmueble es diferente, los inversionistas pueden ser diferentes, pero sí tenemos la capacidad y el equipo de hacerte un contrato y una estructura idónea para cada uno de los créditos que generamos. Ok, Juan Carlos. ¿Qué diferencial y qué podemos resaltar de Key Capital? Porque entiendo también, obviamente no somos los únicos, y un poco Juan Carlos Aguilar, te comparto algo que me decía en la entrevista que tuvimos con él. No buscamos tampoco ser los únicos, pero sí buscamos mostrar que hay diferentes alternativas. Por supuesto, somos los mejores en lo que hacemos y nos enfocamos en eso. Entonces, a partir de ese mensaje, de pronto, ¿cuál es ese diferencial que tú dices en Key Capital? Esto es lo que nos destaca a nosotros. Mira, te voy a ser súper honesto. Nosotros no hemos visto, yo no conozco una competencia que haga lo mismo que hacemos nosotros. Hay jugadores muy grandes, sí, ya institucionales, un Sura, un Colpatria, es que ellos ya buscan unos tickets de inversión diferentes y ellos mismos fondean sus proyectos. Nosotros estamos como debajo de ellos en ese tema de escala, donde proveemos la misma estructura de los grandes, Ok. ¿sí? Para poder generar tranquilidad y podemos ser más rápidos y eficientes. Cuando las empresas se vuelven tan grandes, tienen un esquema corporativo que toma mucho tiempo hacer cualquier gestión, cualquier crédito, y lo vivimos, porque la misma banca tradicional no logra suplir la necesidad de un constructor por los tiempos que ellos se toman. Ese es el diferencial de Key Capital. Somos muy ágiles, somos muy eficientes en estructura, acompañamos al inversionista en cada uno de los procesos, les explicamos, hacemos reuniones con los abogados de los inversionistas, con todo. O sea, somos muy flexibles para que generemos la tranquilidad, el entendimiento y la confianza que se necesita para hacer una inversión de dinero. Perfecto. Y lo que tú decías, también respaldados un poco con garantías reales, que eso es creo que lo más clave 100%. y lo más Todos importante. los negocios son respaldados con garantía real. Perfecto, Juan. Bueno, yo creo que dándole como, ya pasamos por tu vida un poco tus inicios, cómo formaste tu empresa en Estados Unidos, cómo acá también está Key Capital presente pues en Colombia dentro del mundo de tus negocios. En lo personal, hoy, ¿cómo estás, Juan? ¿Cómo miras hacia atrás y dices, ese niño que vendía tareas, vendía dulces, cómo lo ves hoy? Y mirando hacia atrás todo lo que lograste, ¿cómo te sientes? Mira que me siento muy contento todo lo que he logrado. Creo que sirvo de mucha inspiración para muchas personas. Eso me llena.
trato de ser mentor de muchas personas de mi equipo, porque siempre me gusta que la gente se supere, que cada vez mejore, si tiene esa ambición de empresario, que la explote. Eso, digamos, para mí creo que es de los mayores logros. En temas de negocios, como te digo, cada una de mis etapas, desde la venta de las tareas, desde mi empresa de construcción en Estados Unidos, el haber tenido unas malas experiencias en banca de inversión con otras empresas, lo que hoy es Key Capital, pues ha forjado lo que es Juan Borges y el aprendizaje. Y de todo aprendo, aprendo de lo bueno, de lo malo, y eso me ayuda cada vez a ser una persona más estructurada, una persona más consciente de cómo se hacen las cosas y cómo se tienen que hacer bien. Perfecto, Juan. Bueno, yo creo que agradecerte más que este espacio y un poco reforzar quizás lo que decías en esta última parte, y es que este espacio precisamente lo abrimos con ese fin, conocer a las personas que están detrás de esos empresarios, un poco que nos inspiren, y creo que eso se nota y lo hemos notado quienes trabajamos también en este equipo, y aprovecho para mencionarlo. Entonces nos parece súper enriquecedor no solo aclarar un poco qué es Key Capital y un poco, bueno, que conozcan de sus servicios, por decirlo de alguna forma, sino de quiénes están detrás de ellos. Entonces, te agradezco este espacio y creo que igual nos vamos a seguir viendo en otras oportunidades. Claro que sí. Muchas gracias.